imposibilitan la presentación de una querella contra Juan Carlos I por estos hechos. La Zarzuela dice que no se va a pronunciar, marca distancias y remite al abogado del emérito sobre este asunto. Por primera vez desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, Rusia reconoce muertos entre sus tropas. El Ministerio de Defensa de ese país asegura que han muerto cerca de 500 soldados en la invasión, 498, y más de 1.500 han sido heridos. Ucrania, por su parte, dice que ha abatido a 5.000 soldados rusos. Rusia asegura que está dispuesta a negociar un alto el fuego en las conversaciones con Ucrania y dice también que va a facilitar un corredor humanitario para que la delegación ucraniana asista a las conversaciones con los rusos, que está previsto que comiencen mañana. Victoria García. Dice el ministro ruso que su país va a elaborar una lista de armamento que no puede tener Ucrania. Una vez que Ucrania se comprometa a eso, ellos darán por terminada su ofensiva tras haber desmilitarizado el país que ahora ocupan. Lavrov explica que ellos están listos para hablar con el presidente Zelensky de las garantías que recibirá a cambio, pero que bajo ninguna circunstancia van a permitir que Ucrania tenga armas nucleares o armamento que ponga en jaque la seguridad rusa. Lavrov también ha dicho que una vez desmilitarizado el país, los ucranianos serán los que elijan a su próximo líder. Sobre la mesa de negociación hoy, ha dicho Lavrov a la agencia de noticias RIA, podría estar incluso un alto al fuego. Y además, la Asamblea General de la ONU acaba de aprobar una resolución para condenar la invasión rusa de Ucrania. The result of the vote is as follows. In favor, 41, against 5, abstentions 35. Una resolución que además exige la retirada de las tropas de ese país. Informa para la SER desde Washington, Víctor Sancho. Buenas tardes. Buenas tardes. El aislamiento de Rusia en la comunidad internacional se ha demostrado en una votación que acaba de producirse en la Asamblea General Extraordinaria de la ONU. Solo 5 votos en contra de una resolución, que son los de Rusia, Siria, Eritrea, Corea del Norte y Bielorrusia. Resolución de amplio apoyo, 135 países, que condena en los términos más enérgicos la agresión rusa, exige que se ponga fin a la invasión, se exhorta a Rusia a que retire de inmediato y por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares y critica las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de Rusia. 6 y 3, 5 y 3 en Canarias. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. A esta hora se celebra una reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, del ECOFIN, que tiene que aprobar definitivamente las sanciones a Rusia. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear.
nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Con il sonno